Buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual organizado por el Centro de Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, Festival de Sostenibilidad de la UP, Acapacha Fest. El tema a tratar es Empieza Verde en Casa, pequeñas acciones, grandes cambios para el medio ambiente. Para el buen desarrollo de la sesión, le solicitamos que mantenga su cámara y micrófonos apagados por un tema de conectividad. Las preguntas las podrán ir escribiendo por el chat de esta sesión, las mismas que serán respondidas al finalizar cada una de las presentaciones. Al finalizar, compartiremos un link por una encuesta de satisfacción que le solicitamos completar. Para dar inicio a nuestro evento, doy pase a Ariana Macalupú, miembro de Acción Sostenible y estudiante de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico, a cargo de moderar el presente evento virtual. Adelante, Ariana. Gracias, Alice. Buenas tardes con todos, chicos, y bienvenidos a esta actividad que ha sido preparada con mucho cariño para todos ustedes. Espero que estén disfrutando de todas las actividades que la Acapacha Fest ha venido realizando. Y quiero que se queden con esta pregunta. ¿A dónde creen ustedes que va toda su basura? Bien, el propósito de esta actividad es dar a conocer el impacto de nuestro consumo diario, además de dar a conocer algunas estrategias para saber separar y manejar estos residuos y saber desecharlos, específicamente el reciclaje, la elaboración de coladrillos y también el compostaje. Después, tendremos un espacio abierto de preguntas cuya moderación estará a cargo de Flavia Esquerre, quien es alumna de la Universidad del Pacífico y también presidenta de Acción Sostenible. Hoy tenemos a tres excelentes invitados. La primera es Romy Tejerina, quien es administradora y cofundadora de la plataforma digital Por Dónde Empiezo, en el cual, junto con otras tres amigas, comparten información, historias, experiencias, para inspirar a otras personas a llevar una vida más sostenible y amigable con el planeta. Por otro lado, tenemos a Miguel Chen, economista de la Universidad del Pacífico y expresidente de la organización Acción Sostenible. Y por último, tenemos como invitada a Carmen Luna, quien es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y fundadora de Pacha Compost, cuyo objetivo es concientizar a las personas sobre el beneficio del compostaje. Nos encanta contar con cada uno de ustedes, estamos muy agradecidos. Y antes de comenzar, quiero recordarle a todos los asistentes, como nos comentó Alice al inicio, que pueden dejar sus preguntas por el chat y al final va a haber un espacio para responderlas todas. Así que no duden en hacer sus preguntas. Y ahora sí, le doy pase a Romy, quien nos va a introducir al tema y también nos contará sobre esta primera estrategia que mencioné, que es el reciclaje. Así que voy a compartir pantalla y tú misma eres, Romy. Gracias, Ariana, por el pase. Gracias a todos por los que se han conectado. Vamos a comenzar. Mi nombre es Romy Tejerina y yo pertenezco a la agrupación Por Dónde Empiezo, que se encuentra en Facebook y en Instagram. Para comenzar, ¿quiénes somos? A ver cómo... Sí. Somos un grupo de 4 amigas que hace 4 años empezamos a llevar una vida más sostenible y mientras estábamos en todo el proceso de hacer cambiar nuestros hábitos, nos dimos cuenta que había mucha información por todos lados y nos gustaría que hubiera una página que concentrara toda esta información y la dé con mucha facilidad al público. Y es ahí donde empezamos a generar el contenido de Por Dónde Empiezo. Nuestro objetivo principal es, con nuestras acciones, con las cosas que nosotros hacemos día a día, con nuestros cambios de hábito, también fomentar a que otras personas lleven a la acción, ya sea desde llevar su propio envase, reutilizable, su bolsa ecológica, etc. Cada persona, de acuerdo a su condición, va a poder hacer lo que necesite hacer para cambiar el medio ambiente. Siguiente. Y para comenzar esta charla, quiero preguntarles, ¿qué es la basura? ¿No? Siguiente. La basura es el material que carece de valor para una persona y se desecha. ¿Y cuánta basura podemos generar nosotros como seres humanos? Pues en Lima se generan 3 millones de toneladas de basura y cada ciudadano aproximadamente genera 300 o 400 kilogramos de basura al año. Pero, ¿qué dice la basura de ti? Bueno, cuando uno piensa en basura, piensa en todo, solamente lo que desechamos, pero la basura realmente dice muchas cosas. Dice acerca de tu alimentación, si eres vegetariano, vegano, si consumes carne o pescado, etc. También habla sobre tus aficiones, también habla sobre tus hábitos de consumo.
Y todo eso se encuentra en esta bolsa negra mágica, ¿no? Pero la basura al final es un problema, o la basura, desecho o recurso es desaprovechado. Lo que no nos damos cuenta es de que en el reino animal, ¿no? Nada se desaprovecha. La basura no existe, ¿no? Un animal carnívoro depreda a otro animal, viene, por ejemplo, aquí, o sea, este animal se vuelve compostaje, los desechos de este animal también se vuelven compostaje, forman un ciclo en la cadena alimenticia y no existe basura o residuo que no se aproveche en la naturaleza. ¿Y por qué la bolsa negra? ¿Por qué creamos esa bolsa negra como seres humanos? Pues preferimos no verla, es una forma para nosotros de ocultar el problema, de simplemente dejar esta bolsa fuera de nuestra casa y esperar que mágicamente desaparezca o se reutilice de forma milagrosa, ¿no? Pero recordemos que esconder el problema no significa que no exista. ¿Y por qué es importante reducir nuestra basura? Porque nos afecta a todos, ¿no? Como estas imágenes, ¿quién no ha visto esas imágenes que se volvieron en algún momento virales? Nos afecta desde el tema marino, nos afecta a las aves, nos afecta a nuestra propia comida, a nosotros mismos como seres humanos. Este es un video que quiero que haga una partecita, que es de las islas de plástico, esta isla de plástico que se encuentra en el Océano Pacífico, donde miles de desechos llegan a estar en esta parte del mundo. Y todo esto que pensamos que desaparece de nuestra cabeza, pues no, se encuentra ahí, va a algún lado. Y esta es la prueba de que existen islas, porque ya hay varias islas flotantes de basura en el océano. Siguiente. Pero ¿qué tipo de basura generamos? Bueno, por un lado generamos residuos orgánicos, que son los compostables y no compostables que ya van a ver más adelante, ¿no? Principalmente los compostables son restos de frutas, café, cáscaras de huevo, y los no compostables son alimentos procesados o que tienen grasas o fritos o restos de huesos. A veces también se pueden compostar restos de huesos, pero no siempre. Siguiente. Y los inorgánicos que vamos a ver ahora, que son los aprovechables y no aprovechables. Los aprovechables se tratan de papel, cartón, vidrio, plásticos, y los no aprovechables se tratan de, por ejemplo, vasos y cubiertos descartables que ya han sido contaminados o que el plástico no se puede reciclar, los empaques de snack, que siempre vemos de papitas o galletas, las cañitas, que tampoco por su forma, tampoco se pueden reciclar, servilletas, papel y cartón manchados con grasa tampoco se pueden reciclar. Pero ¿a dónde va mi basura? ¿No? Existen tres opciones, que uno es un relleno sanitario, que es una infraestructura legal, y por ejemplo, en el Perú hay pocos rellenos sanitarios. Recientemente han abierto un relleno sanitario en Tumbes, entonces es algo bueno que el Estado está incrementando cada vez más, pero no se trata simplemente de hacer un hoyo en la tierra y meter toda la basura y luego taparla. No, no es la idea. La idea es que exista una reducción de tu basura antes. Siguiente. Bueno, los típicos botaderos es otra forma en la que se acumula basura, ¿no? Es uno de los basureros más grandes, creo que de Lima, es el río Rímac, ¿no? Contaminan desde casas, desde parques, o sea, puedes estar caminando por tu cuadra, tu calle, y puedes ver botaderos como estos, o más grandes incluso, solamente de basura que vienen los vecinos, y cada vez hay más. O en el mar, que es algo muy típico que puede pasar, ya sea por el ser humano, que lo vierte directamente ahí, puede pasar por el viento que llevan, estas papelitos que botas al suelo en la calle, el viento termina siempre en algún lado y normalmente siempre es en algún río o algún mar, etc. Siguiente. Así que nosotros, como por dónde empiezo, tenemos 5 pasos, que son las 5 R's para reducir la basura, ¿no? Que son los 5 pasos que todos tenemos que realizar. El primero es rechazar,
Rechazar los productos innecesarios que no puedan ser recuperados. Por ejemplo, ¿qué podemos rechazar? Una cañita de plástico o estas bolsitas que nos dan en las farmacias que son chiquitas para algunos pastilleros, nos dan una bolsita súper diminuta, chiquita, que nunca vamos a reutilizar, nunca vamos a volver a, a utilizar en ningún lado. Entonces, esas cositas podemos ir rechazándolas. Podemos rechazar una botella de plástico, podemos rechazar una bolsa de plástico, etc. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un vaso de polipapel. Este polipapel uno pensaría que es cartón y se puede reciclar, pero la verdad es muy difícil quitarle un recubierto plastificado que tienen estos envases. Entonces, lo mejor es siempre evitar estos vasos de polipapel y llevar tu propio tomatodo para el café, para el agua, etc. Y otra cosa que no se puede tampoco reciclar son las toallas higiénicas. Entonces, para eso hay otras opciones como la copa menstrual o toallas reutilizables, ¿no? Sostenibles. El segundo paso es reducir tu consumo. Cuando se te sea difícil disminuir tu consumo, entonces hay que hacer el ejercicio de, por ejemplo, en la ropa, ¿no? Mirar tu ropero y ver cuántas prendas de verdad usas y cuándo fue la última vez que usaste aquella prenda. Entonces, antes de comprarte más cosas, fíjate qué tienes en casa y realmente solamente compra lo necesario para poder vivir bien o como tú quieras vivir. Mariana, aquí está. El tercer paso es reutilizar, que es prolongar la vida útil de un objeto dándole un nuevo uso. Por ejemplo, tenemos estas bolsas estas rejillas, ¿no? Donde vienen algunas frutas o verduras en el supermercado y que no sabes qué hacer. Normalmente siempre cortamos el nudo y simplemente esa rejilla la botamos a la basura. Pues, ¿qué pasaría si es que sacáramos el nudo con cuidado y la volviéramos a utilizar? Realmente sería como utilizar una bolsa, ¿no? Una bolsa para compras, por ejemplo. También podemos reutilizar las botellas de plástico para hacer macetas. Ahí vamos a aplicar en el tema de reutilizar toda nuestra creatividad para poder utilizar cosas que ya tenemos y convertirlas en otras cosas. Por ejemplo, un polo lo podemos convertir en un trapo o podemos si es que ya no tiene vida útil, o podemos hacerlo un top o miles de cosas. Por ejemplo, en el ejemplo siguiente, aquí Ale creó con una camisa de su papá que ya no le quedaba y que iba a ser donada, probablemente la convirtió en un polo para ella, ¿no? Que le gustaba. Solamente necesitó un par de tijeras, hilo, regla y un elástico. Entonces, así de simple, uno puede crear prendas en su propia casa y se vuelve útil. El cuarto punto es reincorporar o compostar. Y aquí es algo muy importante porque el 50% de la basura que encontramos en nuestra bolsa gigante negra es basura orgánica, es decir, de nuestros alimentos. Entonces es necesario reincorporarla y volverla a compostaje, que más adelante ya se los contarán, ¿no? El compost es un proceso por el cual podemos preparar abono para la tierra, usarla en nuestros jardines, usarla en nuestras macetas, en nuestras plantitas, etcétera. Y es muy valioso y así impide que estos rellenos sanitarios o basurales estén llenos y contaminen más. Y bueno, por último, el último punto, el último que debemos aplicar siempre es el de reciclar, ¿no? Que es el recuperar materiales y transformarlos en otras cosas mediante el reciclaje. Por ejemplo, estos envases de plástico, siguiente por favor, ¿no? Se pueden convertir en otras cosas más. Los beneficios son que evitas la extracción de materias primas, es decir, por ejemplo, ya no necesitas más petróleo para hacer otra botella de plástico, etcétera. Reduces el consumo de energía, agua y también la contaminación del aire y el agua. Es importante que aprendamos a separar correctamente nuestros residuos. Siguiente.
porque la basura de unos puede ser la riqueza de otros. Y esto lo tenemos muy claro ya que, siguiente, más de 500.000 personas dependen del reciclaje en el Perú. Hay miles de familias que dependen del reciclaje y también existe el reciclaje formal e informal en el Perú. Principalmente más del informal, pero la idea es ayudar a estas personas a que tengan un trabajo digno, seguro y responsable con ellos mismos, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué se puede reciclar y qué no? Ahí hay una banda bien grande. Y vamos a hablarlos ahorita sobre los plásticos principalmente, porque en cuanto a papel, cartón, vidrio, etcétera, son elementos que uno ya conoce, que se pueden reciclar. Hay algunas excepciones en cuanto a grasa o la forma en la que están hechas, pero lo que normalmente siempre tenemos dudas son en los tipos de plástico reciclables en el Perú. Y nosotros tenemos 4 tipos de plástico que se pueden reciclar. Esto va cambiando de acuerdo a su municipalidad, ojo. Y el primero es el PET, que es la típica botella de agua que todos tenemos en nuestras casas. ¿Cómo la identificamos siempre? Porque en la parte de abajo del envase tiene como un hoyito que va hacia arriba, ¿no? Y tiene el número 1 encerrado, como ven en la mano derecha, el número 1 encerrado dentro de un triángulo. Y están en botellas de agua, de gaseosas, las bandejas de frutas o las bandejas de queso o de pollo. No se pueden reciclar las botellas de aceite porque dañan todo el proceso de reciclaje. Con las botellas de aceite, ¿qué podemos hacer? Podemos reutilizarla, por ejemplo, para guardar aceite quemado, ¿no? Aceite que ya no usemos, y luego reciclarlo en contenedores especializados para reciclar aceite y volverlo jabones o otras cosas más. El segundo es el PEAT, ¿no? Que es, normalmente encuentras este plástico en botellas de champú o productos de limpieza y cosmético. Este envase, la cualidad que tiene es que la parte de abajo del fondo es recta y tiene una línea que va a la mitad del plástico, que bordea todo el plástico, ¿no? Que es una forma de identificarlo más fácil si es que no tiene el número, porque muchas veces no encontramos el número directamente en el envase. Y eso es algo que por normativa, por ley peruana, todavía no se ha implementado o no se obliga a las empresas a poner el número de plástico. El siguiente. El plástico número 4, el PET, es un plástico que no se recicla en todos lados, ojo. Se puede reciclar, sí. Hay lugares que sí lo reciclan, sí. Y por ejemplo, es una bolsa de toalla higiénica, ¿no? Las bolsas grandes, las contenedores, cuando uno lo estira, es como tiene una sensación media chiclosa, así como el papel film o los empaques de arroz. Cuando tú estiras un empaque de arroz vas a ver que vas a estirarse. O los envases de pan Bimbo, por ejemplo, también, esos también se pueden reciclar. La idea es que antes los reutilicemos si es que vamos a tener, vamos a generar alguna em, compra con eso, pero eh, también es una forma de reciclarlas. Y bueno, por último es el plástico 5, que es el PP, que también es algo bien cotidiano. Normalmente siempre se encuentran en las tapas de los productos, envases de yogur, de mantequilla y las tapas de la botella. Ahora, hay que tener en cuenta que todos estos plásticos o todos los vidrios, las latas, em, los cartones, etcétera, tienen que ser reciclados de la manera correcta, es decir, tienen que estar lavados, secos y aplastados antes de ser llevados a los contenedores o entregárselos a una persona directamente que los recoja en tu domicilio o ya sea a un reciclador informal que puedas contactarte y que él vaya directamente a tu domicilio a que le puedas entregar el reciclaje. Siguiente. Bueno, más información de qué se recicla y qué no, lo pueden también encontrar en nuestro canal de YouTube, que hemos hecho un video específicamente sobre eso, o en nuestro Instagram o Facebook. Siguiente. Y una vez que tomemos una decisión, ya sea si es que rechazamos algún producto o compramos algún producto, gestionemos ese elemento de forma responsable. Es decir, si yo me voy a comprar hoy día un par de medias, me aseguro que ese par de medias me van a durar, van a ser sostenibles en el tiempo y que al final de su vida útil pueda hacer algo con ellas.
ya sea, no sé, poner esas medias, teñirlas nuevamente y usarlas para poner estampitas en mis pantalones, etcétera. Ahí ingresa toda la creatividad posible de ustedes, de nosotros como personas, y la idea es que nos hagamos responsables de nuestra propia basura. Y para finalizar todo esto, les quiero decir una frase que nos encanta mucho en Por Dónde Empiezo, que es: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, ¿no? Y normalmente siempre decimos que las empresas, el Estado, etcétera, son las que tienen que hacer algo al respecto, pero realmente el poder lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas y de exigir o pedir que sean cada vez estas empresas o el Estado más sostenible. Así que depende de nosotros y la solución la tenemos nosotros mismos, siempre. Siguiente. Y bueno, gracias. Estos son nuestro Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, Romy. Estoy segura que este tema también, que se ha venido hablando muchísimo más, de hecho, en los últimos años, nos ha ayudado a estar un poquito más conscientes y a reflexionar un poquito también sobre lo que compramos y cómo lo gestionamos. Y ahora le doy pase a Miguel, que nos va a hablar sobre los ecoladrillos. Así que, Miguel. Sí. Hola, Ari, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Chen y yo soy parte de Acción Sostenible, uno de los cofundadores de la organización. Y el día de hoy quiero hablarles sobre los ecoladrillos, que le he puesto como subtítulo Una alternativa consciente. Bueno, en primer lugar, hemos hablado ya de las 3 R's durante bastante tiempo, ¿no? Inclusive Romina ya nos mencionaba de las 5 R's, ¿no? Sabemos que siempre la opción más importante va a ser rechazar, ¿no? O también después de reducir o reusar. Pero muchas veces los plásticos o diferentes materiales que tenemos en nuestras manos o elementos en general no pueden rechazarse porque son obligatorios. En algunos de todas maneras se van a tener que consumir, ¿no? Y, por ejemplo, hay otras opciones en las que quizás tenemos de tomatodos o de repente vasos, ¿no? Como los que nos mostraban anteriormente, o algunos otros tipos de contenedores o cosas de bambú que todavía no están al alcance de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, en esos casos, también tenemos los plásticos no reciclables, como les mencionaba, ¿no? Como pueden ser los envoltorios de galletas, bolsas de productos, empaques de alimentos, los blisters de pastillas, por ejemplo, que no podemos dejar de usar todavía, ¿no? Algunas las etiquetas de las gaseosas o de los productos, y también bolsas de plástico que muchas veces todavía se dan en algunos mercados o en tiendas, supermercados y general, ¿no? Entonces, lamentablemente, esos productos que no vamos a poder rechazar aún, ¿a dónde están yendo? ¿No? Como ya lo mencionaba Romy, paran en rellenos sanitarios, ¿no? Si tenemos suerte, si estamos en una ciudad grande, o si no, también van a poder parar en botaderos, y la mayoría lamentablemente va a parar en el mar, contribuyendo con la problemática de contaminación plástica y de las grandes islas de basura, ¿no? Que se encuentran en el medio del océano. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Y también les comparto esa pregunta a ustedes. Si no se puede reciclar y muchos de ellos en realidad son irreemplazables, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿No? Han surgido diferentes opciones y una de ellas son los ecoladrillos, ¿no? ¿Qué cosa es un ecoladrillo así en sencillo? Es una botella de plástico rellena con plásticos no reciclables. Con ello se puede construir también pequeños muros, cercos y sillas. Acá tengo uno, que es uno que yo hice hace ya bastante tiempo, y si se dan cuenta, está lleno de pequeñas envolturas de algunas galletas, eh, dulces, ¿no? Que hace tiempo consumía y que durante bastante tiempo estuve juntando. También de amigos que me los iban dando. Inclusive tengo otro que tiene casi un tercio lleno de una bolsa gigante me parece que me vino una encomienda, ¿no? Porque esas son bolsas que de todas maneras van a llegar. Y lo recorté y lo metí aquí. Con esos acá se pueden construir, como vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Se utilizan, o bueno, se reusan, mejor dicho, en la construcción, en bioconstrucción se le llama, y como si fuesen ladrillos, ¿no? Claramente no se puede utilizar para de repente edificaciones muy grandes o muy complejas, sino también para pequeñas sillas, ¿no? O pequeños cercos en nuestros jardines o demás. Entonces, una guía rápida de cómo se hace un ecoladrillo. El primer paso es, bueno, escoger una botella, que puede ser este de acá, ¿no?
la lavamos bien. El segundo paso es, bueno, el segundo paso es lavarlo, perdón, por dentro y por fuera, tiene que estar súper seco, ¿ok? El tercer paso es reunir material, que puede ser, como les mencionaba, ¿no? Algunos plásticos que nosotros tengamos por acá. Yo tengo acá mi colección que todavía no he empezado a realizar el cuadrillo, porque me demoro bastante en hacerlo. Entonces, por ejemplo, se pueden tener envolturas de caramelos, ¿no? Por acá creo que también tenía el blister de esta pastilla que todavía no hemos acabado aquí en mi casa, eso también lo voy a meter. Y también podemos tener algunas cosas que encontremos por ahí o en alguna reunión, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo cuando habían reuniones sociales, ¿no? Yo todavía tengo guardado un six-pack de de unas latas de cerveza, ¿no? Que lamentablemente esto de acá es muy difícil de reciclar, entonces también puede ir a la coladrilla. El tercer paso es, bueno, perdón, el cuarto paso es asegurarse de que los desechos van a estar limpios y secos, ¿no? Siempre tenemos a veces galletas o trozos de galletas o demás que pueden estar manchados por un poco de grasa. Esos de ahí con un paño se pueden limpiar tranquilamente, ¿no? Luego se cortan y se van a depositar dentro de las botellas, ¿no? El cortado es con una tijera normal. El quinto paso es cuando ya tengamos las botellas un poco llenas con este plástico, tenemos que comprimirlas, ¿no? Nosotros utilizamos normalmente, yo tengo acá un palo de madera para refresco de jarra, que puede servir cualquier otro palo, este de acá se lo he choreado a mi mamá, para que, para que se puedan hacer. Lo que se hace básicamente es abrir la botella mientras están los plásticos y se va llenando, ¿no? Y se va apretando. ¿Por qué? Porque tiene que quedar bien compacto. La idea de los ecoladrillos en realidad, como les mencionaba, son ladrillos. Entonces, para que puedan estar compactos y resistir el cemento o lo que se tengan que construir, tienen que estar recontra rellenos, ¿no? Y esta de acá, por ejemplo, podríamos pararnos encima y no se va a chancar. Se van a dar cuenta en el proceso que para eso se requiere un montón de plástico. Entonces, por eso es que demora en hacerse. Y poco a poco, mientras se vaya llenando, van a tener que ir apretando más, ¿no? El sexto es, bueno, que pese alrededor de 500 de 150 gramos en el caso de los pequeños, y los más grandes van a variar, ¿no? La idea es que siempre pueda quedarse compacto, inclusive pueden probarlo parándose encima de ellos, no se tienen que destrozar. Entonces, la siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿qué cosa va y qué cosa no va en un ecoladrillo, ¿no? Porque hay diferentes plásticos, como nos ha mencionado Romina, pero también hay otros materiales que muchos pueden meter y que no necesariamente van. Entonces, ¿qué plásticos sí pueden ir en un ecoladrillo? Pueden ir sorbetes, pueden ir cubiertos de plástico, todos cortados en pequeños trozos, papel film, envases de plástico, como por ejemplo vasitos de plástico, Tecnopor, también muy importante, ¿no? Ahora que está de moda el tema del delivery y todas estas cosas, muchos no podemos hacernos de Tecnopor todavía, ¿no? Porque ya hay opciones ecoamigables. Eso también puede ir adentro. Luego tenemos las envolturas de alimentos, como son las envolturas de plástico que les he mostrado, y también papel fotográfico, ¿no? Además de esto, también podríamos meter, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Blisters de pastillas, incluso algunos meten los vouchers de los bancos, que también es un material que no es estrictamente papel, entonces también puede ir. Y ahora, ¿qué cosa no puede ir en un ecoladrillo? Definitivamente no puede ir metal, tampoco puede ir papel, porque el papel se puede humedecer, ¿no? Desperdicios de comida tampoco, porque puede terminar pudriendo el coladrillo. Y por último, tampoco vidrios, ¿no? Porque sabemos que el vidrio finalmente sí tiene un proceso mucho más sencillo de reciclaje y que es mejor que reciclar, ¿no? Ahora, una parte importante de los ecoladrillos es que terminan convirtiéndose en una especie de labor social, ¿no? Porque pueden terminar en un colegio o en un parque, incluso en nuestra propia casa. Entonces, hay puntos de acopio, acá en Lima al menos, en provincia todavía no conozco alguno, me parece que sí hay, pero en provincia el punto de acopio que yo conozco es el que está en Girón Belisario Flores 800 en Jesús María, ahí ustedes pueden dejar. Nosotros como Acción Sostenible también estamos empezando un programa de acopio para que puedan dejarnos. De hecho, cuando en el 2019-2018 hicimos una campaña de recolección y llegamos a recolectar como 10 ecoladrillos, más o menos. Entonces, ¿qué es la idea? La idea de los ecoladrillos normalmente es atrapar, por así decir, los residuos que no, como les he mencionado, ¿no? Los residuos que no son reciclables y demás. Pero
mucho también se le criticaba antes al ecoladrillo porque a veces se pensaba, no, pero no estás de repente reduciendo tu consumo en realidad y lo que se está buscando es reducir tu consumo. Y es que, claro, el tema con el ecoladrillo, como les expliqué, es un proceso que demora bastante. Y como demora bastante, uno en el proceso puede ir viendo qué tanto plástico utilizan, ¿no? Y inclusive, si esta actividad se hace de manera familiar, también podría de repente enseñarse a los hermanos menores, incluso a los padres, a los tíos o a los abuelos, qué tanto plástico se puede generar. Y se puede generar, hacer una actividad en grupo, ¿no? Pasa, por ejemplo, en mi caso, las primeras veces que hacía los ecoladrillos, este, recuerdo que mi mamá terminó botándolos a la basura porque pensó que era basura, ¿no? Y yo me molesté con ella y todo, pero eso le dejó marcada y después ya de unos meses, eh, un día llegó a la casa con una bolsa como de plásticos y me contó que en su trabajo les había hecho juntar a sus amigos en el trabajo, ¿no? Y eso me lo estaba entregando a mí para que pudiera hacerme coladrillo. Entonces, de esta manera también nosotros podemos ir educando a los demás y enseñando sobre la importancia de no solamente reducir nuestro consumo, sino también el hecho de poder, el consumo que hagamos, hacernos responsables de ellos, ¿no? Entonces, los ecoladrillos finalmente no deberían verse como un medio, perdón, deberían verse como un medio y no como un fin, porque si lo vemos como un fin, quizás sí, ¿no? Terminamos llenos de coladrillos. Entonces, la idea es que con esto, poco a poco, vayamos siendo más responsables y más conscientes de cada cosa que consumimos y podamos ir reduciendo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, el lema de Axos, como también muy parecido al que hablaba Romina, ¿no? Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Si bien es cierto, quizás el ecoladrillo que yo haga no va a cambiar el mundo, o el ecoladrillo que 5 personas hagan van a cambiar el mundo, pero si nos juntamos y de repente con estos ecoladrillos poco a poco hacemos una comunidad, o poco a poco vamos educando a más gente, sí, de hecho podemos hacer un cambio importante, ¿no? De repente, claro, dentro del individual, ¿no? Si nos juntamos, si cada uno hace ecoladrillos en su casa, o de repente yo encerrado quizás en mi espacio, comienzo yo a hacer mis ecoladrillos, quizás el impacto que pueda tener sí es moderado, ¿no? Pero como les digo, la idea de los ecoladrillos y en realidad muchas de las propuestas ecoamigables que nosotros estamos presentando ahora es hacerlos en comunidad, porque quizás necesitamos de esta comunidad para seguir creciendo, ¿no? Y poder finalmente, quizás, en algún momento llegar a los espacios necesarios, puede ser el gobierno, pueden ser de repente universidades, colegios, con ideas y propuestas nuevas que puedan generar un cambio en verdad, ¿no? Porque si bien es cierto, ahorita estamos hablando de lo individual, siempre se tiene que tratar de llevar a lo colectivo, ¿no? Poco a poco, eso sí, ¿no? Pasos lentos pero seguros, y así poder ir construyendo cada vez mejor, ¿no? Entonces, obviamente la mejor opción siempre va a ser evitar el uso de estos plásticos, de todas maneras, pero como les mencionaba, no hay algunos que no se pueden. Y la meta siempre es apuntar hacia ser zero waste, ¿no? O lo que en español se viene a decir, sería algo como cero residuos, ¿no? Ser una persona que no genere ningún residuo, y ya vamos a ir viendo otras propuestas, ¿no? Como las que nos ha mencionado Romina, como también el compostaje que vamos a ver más adelante. Entonces, hablando de comunidad, les quería presentar también esta propuesta, que es, bueno, en realidad, antes una frase, ¿no? Que nosotros siempre decimos que es el mejor ecoladrillo es el que no se hace, ¿no? Porque, como les digo, cada vez uno va siendo consciente de la basura que genera y cada vez se hace mucho más lento el proceso en el cual se hace y al final terminamos de repente haciendo ecoladrillos ya no de nuestros plásticos, sino de algún plástico que encontramos en alguna mesa, bueno, antes cuando había más seguridad, ¿no? Pero ahora podría ser de repente las pastillas de la mamá o de la abuela, o de repente los residuos del delivery, por ejemplo, ¿no? Nosotros como Axos tenemos una comunidad ecoladrillera que estamos próximos a inaugurar. Si ustedes escanean el código QR, van a poder acceder a un form con el cual se van a poder escribir. No importa si no son de la Universidad del Pacífico, igual pueden inscribirse. Ahí vamos a hablar, vamos a dar consejos, vamos a dar tips. Y también pueden seguir a Ecoladrillos Perú, que es una comunidad de coladrillera ya mucho más grande aquí en Perú, que se dedican no solamente a copiar los ecoladrillos, sino también a hacer las construcciones que les mostraba anteriormente, ¿no? Ahora me parece que por pandemia no están teniendo mucha actividad, pero sí siguen posteando y siguen actuando, ¿no? Como les mencionaba, es importante para nosotros lograr que lo que hagamos no se quede en nuestro círculo, ¿no? Sino que pueda generar y pueda de verdad tener un impacto más grande en comunidad.
Y bueno, eso es todo lo que yo les quería mencionar. Ya he visto que me han hecho varias preguntas ahí en el chat. Ya podemos después revisarlas al final de la charla, así que no se preocupen. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, chicos, como dice Miguel, pueden unirse a nuestra comunidad ecoladrillera. También están pasando el link por el chat. Y Gracias. si bien hay un par de Sí. dudas, recuerden seguir escribiendo a lo largo de la charla si les cae alguna duda de la primera que expuso Romy o ahorita de Miguel, o también ahorita Carmen, a quien le voy a dar el paso a continuación. No duden en escribirlo porque este espacio es para resolver todas nuestras dudas y seguir creando una comunidad para un mundo más sostenible. Así que sin más, te doy el paso, Carmen, te doy el paso. Hola Ariana, ¿cómo estás? Gracias por el pase. Chicos, gracias por estar aquí. Justo yo vengo a hablarles un poco de cómo a poder hacer compostaje en casa. La siguiente, por favor. Nosotros somos Pacha Compost. Justo mi hermana y yo creamos Pacha para poder concientizar un poco respecto al compostaje, y desde el año pasado, finales, es que comenzamos justo ya con la revalorización de residuos, ¿no? Nosotros recogemos residuos orgánicos, inorgánicos, y tratamos de darle justo esta segunda vida para que, como decía Romy, ¿no? Poder reducir totalmente lo que nosotros tenemos en la cabeza como basura. Dejar de llamarlo basura y empezar a llamarlo residuo, que puede tener un valor tanto para nosotros como para otras personas. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos asociados con recicladores formalizados, entonces ellos pueden reaprovechar totalmente los residuos que les damos. Y cada vez nuestros clientes empiezan a darse cuenta de que todo lo que terminaba en su bolsa negra se va reduciendo mes a mes, ¿no? Entonces ese es el objetivo poco a poco para cada uno de nuestros clientes, y espero que también sea para ustedes. Justo como habían comentado ya mis compañeros, el tema de la basura es súper importante para poder concientizarnos un poco. Nuestra basura, como habían dicho, el 50% es residuos orgánicos, el 18% son residuos no aprovechables y el 25% son residuos reciclables. Entonces, si es que nosotros empezamos a ver como que el 50% de nuestra basura puede literalmente reducirse solamente al compostar, ahí nosotros ya podemos tener un gran paso si es que esto se multiplica de poco a poco, ¿no? Entre nuestros familiares, vecinos, amigos, y de poco a poco generar este cambio. Siguiente, por favor. Entonces, justo lo que comentaban muchos es, ¿sabes dónde terminan tus residuos? Bueno, les comento de que ya como también habían escuchado un poco, el 52 termina en rellenos sanitarios. Nosotros en verdad ahora tenemos un déficit muy grande en Perú por la cantidad de residuos que generamos día a día. En realidad hay un déficit alrededor de 300 rellenos sanitarios y cada uno en verdad es una infraestructura legal, como habían comentado. Sin embargo, son espacios que se van llenando de basura, estas se compactan y se van degradando sin la presencia de aire, de oxígeno. Entonces tardan demasiado y además generan metano, que llega a ser 25 veces más potente que el CO2. Entonces, una de las finalidades es dejar de que se necesiten más infraestructuras como esta, ¿no? Y poder aprovechar realmente los residuos para que no terminen en espacios como este, que al final, una vez que se tapan, no se pueden utilizar. No puedes construir ahí, no puedes plantar ahí, no puedes hacer nada, absolutamente nada, porque estás encima de basura. En el siguiente, justo es donde terminan, es en los botaderos informales. 46% de nuestra basura termina en botaderos informales, porque justo es mucho más barato. Hay muchas provincias que no cuentan con rellenos sanitarios. Entonces es barato, es más fácil, las personas en verdad solo consideran que es basura y que tienen que buscar un lugar donde colocarlo, y tienen el mismo, un efecto mucho más grave que en rellenos sanitarios, ¿no? Solo el 2% en Perú llega a ser reciclado hasta ahora, estamos de poco a poco ir cambiando esto, y este es el objetivo de que, ¿por qué es que tenemos que reducir nuestra basura? Los residuos producidos en un hogar pueden parecer pocos, pero si es que tomamos los que se generan todos los días en millones de hogares acá en el país, son considerables y resultan en verdaderas montañas cuando llegan a los sitios de disposición final. Esto es justo para poder decirles un poco también de que
no solamente culpar quizás a las compañías que generan muchos residuos a comparación de nosotros, claro, pero que nosotros también podemos tener un impacto positivo al nosotros tener cada vez actos de cambios y que estos podamos justo multiplicarlos, ¿no? Y amplificarlos a nuestro entorno. ¿Qué es el compost? El compost se denomina a toda esta mezcla de materia orgánica que está en descomposición en condiciones aeróbicas, es decir, empleando oxígeno para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. Entonces, justo como les comentaba, en los rellenos sanitarios no hay presencia de oxígeno, por eso es que se demoran en degradar muchísimo más. En verdad, en el compostaje se llega a degradar alrededor de 3 semanas a 1 mes y medio, dependiendo de lo que nosotros comamos, las condiciones, la humedad, el clima. Y respecto a los beneficios, bueno, acá se repitió el texto, pero los beneficios hay muchos. Uno, empezamos a concientizarnos un poco de nuestra basura y empezamos a reducir todo lo que llegamos a botar en esa bolsa negra. Podemos nosotros encontrar un poco el ciclo de vida de lo que comemos, y al momento de degradar naturalmente nosotros lo que consumimos, este abono lo podemos entregar a nuestras plantas. Entonces también fomentamos esto de poder cultivar en casa, que sería genial que también lo empiecen, el tema de los biohuertos. Y también evita el tema de la contaminación, porque justo evita de que, si es que mucha gente empieza a reducir su basura, ya no se necesitarían tantos camiones que puedan transportar y que generan CO2 al momento de transportar de un lado, desde cada hogar, hasta la disposición final de estos, ¿no? ¿Cómo comienzo ahora, no? Entonces, justo ya tienen ustedes la idea de que es bueno compostar, de que pueden reducir hasta 50% su basura en casa, pero ya es bastante sencillo, en verdad. Justo yo comencé a compostar en el 2017 y como que ya empecé a ya le agarré el truco como que 6 meses después de varios fallos, y espero de que si ustedes tienen alguna falla, ustedes nos puedan contactar también con cualquier confianza para poder decirles qué es lo que aplicamos nosotros. Justo lo principal es organización. Justo para que ustedes entiendan de que en verdad todo el ciclo de compostaje tiene muchas etapas y cada etapa tiene diferentes necesidades y diferentes herramientas que ustedes pueden aplicar. Entonces justo ahora le queremos dar como que una pequeña mini guía del paso a paso que pueden hacer. Justo uno es organizarte, lo que habíamos comentado, elegir una compostera, conseguir diferentes herramientas que te ayuden al momento de compostar, seleccionar un sitio en donde vas a realizarlo y elegir un recipiente para copiar tus restos de cocina. La compostera. Este elemento es súper importante porque va a ser o tu mejor amigo o tu enemigo durante todo este proceso de aprendizaje. Las características es que tenga una secuencia de uso adecuada, ¿no? Que puedas justo tú ver el tema del vertido de residuos orgánicos, luego el riego, que se facilite el riego, que luego para el tema de volteo también no sea muy pesado, para que tenga justo un drenaje debajo para el tema de los lixiviados, que son los líquidos que se generan en sus bolsas de basura, que es al final en verdad lo que genera el mal olor en estas, y al final para que pueda hacer fácilmente la cosecha del compost, que es el resultado. También que tenga un proceso eficiente, ¿no? Que puedas justo manejar el tema de la humedad, temperatura y dirección de manera fácil, que exista una barrera física, como una tapa, por ejemplo, para el tema de los animales domésticos o efectos de ambiente, ¿no? Ya sea lluvia o sol directo, que uno no queremos que se seque mucho en su compost, pero tampoco queremos de que se esté ahogando, porque se puede pudrir, ¿no? En cuanto a animales domésticos, nosotros acá tenemos muchos gatos y muchos perros y hasta ahora no hemos tenido ningún problema, pero igual se recomienda. El tamaño va a depender del número de personas que ustedes tengan en casa y también depende del espacio que ustedes tengan disponible. Pero más importante es cuáles son sus hábitos alimenticios. Ustedes cocinan todos los días, piden delivery, quizás comen fuera, entonces ahí también depende de la generación de sus residuos orgánicos y ustedes van a poder ir tanteando de compostera en compostera a qué es lo mejor para ustedes. Siguiente, por favor. Entre escoger
qué compostera o qué material o qué cosas puedes utilizar. Lo más importante es que si puedes reutilizar algo que ya tienes, mejor aún. Si es que no tienes ninguno de estos, lo puedes adquirir en cualquier lado. Por ejemplo, el tema de los baldes, justo el apilado primero que está en la esquina superior izquierda, cada uno de estos baldes tienen huecos en la base. Se recomienda incluso que también tengan huecos alrededor para que pueda airearse mejor la mezcla que tenemos. Y la base son lixiviados. Está vacío y ahí es donde empieza a drenar todos los residuos orgánicos y se juntan los lixiviados. También puedes utilizar cajones que ya tengas que quizás no usas. Haces también huecos en toda la base, si puedes hacer huecos alrededor, y lo utilizas como una compostera. El tema también que es bastante bueno, las macetas, ya puedes, sí, las macetas pueden ser de cerámica o pueden ser de plástico. Si pueden ser las de plástico, mejor aún, lo recomiendo un poco más por el tema del peso, porque algunas tienen como una protección UV, porque también puedes perforarlas de costado y en la base, y puedes colocar cualquier cosa como una tapa. Siguiente, por favor. El tratamiento. Entonces, depende de qué compostera se escogió al final, va a incurrir mucho el tema del material. Por ejemplo, si es que tienes una madera, si es que justo optaste por un cajón, es recomendable de que puedas justo bañarlo con una capa de aceite de lino, tanto de manera superficial como de manera interna, para que justo evite el tema de que se pudra la madera o quizás que se pique. Si es que hay algunos, a veces se generan, van a ver ustedes diferentes gusanos, mosquitas, insectos que no son nocivos, que son muy buenos para el compost, porque el compost mientras más se parezca a la tierra es mucho mejor. Y estos insectos nos ayudan a degradar más rápido nuestro compost. Luego, si es que usan metales, justo se recomienda una pintura de epoxi al exterior y ánodos de sacrificio, para disminuir la corrosión de este, por el tema justo de la humedad de nuestros residuos. Plásticos, preferentemente que sean resistentes a los rayos UV. Materiales compuestos, puede ser la madera plástica, que justo está bastante de moda, que se basa en residuos. Por ejemplo, el ecoladrillo, por acá no hay por ahora, pero en una botella de amor, creo que se llama así en Argentina, justo se entregan estas botellas, estos ecoladrillos, los densifican y los vuelven en una madera plástica para transformar diferentes cosas, ¿no? Entonces, como que sí está, ojalá llegue pronto. Si es que ustedes pueden conseguir de madera plástica, esto tiene muy buena durabilidad a la intemperie. ¿Qué herramientas necesitas? Se recomienda mucho una pala que sea pequeña, que justo puedes agarrarla con la mano para poder mezclar, airear. El tema de los guantes, porque a veces es un poco más fácil poder cortar todos los residuos con la mano. Tijeras. Es esencial de que mientras más pequeños sean nuestros residuos, más rápido se van a degradar y también ocupan menos espacio si es que los vas picando. Luego, un tamiz de 5 milímetros para separar el material fino del grueso. Una vez que ustedes empiecen a cosechar, les va a convenir mucho poder empezar a separar, porque van a notar de que hay residuos orgánicos que se degradan muy rápido, quizás como, no sé, la cáscara de plátano, a comparación de la cáscara de palta, que sí se va a demorar mucho más, ¿no? Entonces ustedes, mientras se va degradando mucho más rápido, lo separan y lo llevan para madurar, y lo que todavía no está listo, totalmente degradado, lo mantienen en la compostera hasta que se degrade. Luego el tema de la regadera. Es importante justo de que no ahogar nuestra mezcla. Al final, justo esta mezcla que vamos a tener de orgánicos con secos, que va a llevarse a hacer un compost, va a ser como un ser vivo. Necesita alimento, que justo son los residuos orgánicos, necesita agua y necesita aire. Entonces, pero tampoco es que lo ahoguemos, ¿no? Con una regadera va a ser mucho más sencillo. Así como las plantas. Tampoco las plantas tienes que verter mucho agua, ¿no? Sino simplemente con una regadera con huecos va a ser mucho más sencillo. El espacio. Ya no hay excusa respecto a si es que tengo un departamento chico o no. En verdad se puede utilizar cualquier lado, en este caso, por ejemplo, de fácil acceso. Puede ser desde la cocina,
acceso, desde la cocina, ya que como acá es donde nosotros producimos los residuos orgánicos, tiene que ser lo más fácil posible para poder llevarlos a una compostera. Tampoco ni muy cerca para evitar justo, no sé, el tema de olores, si en caso se generen, ni tampoco demasiado lejos. Preferiblemente un lugar con sombra, especialmente en la época de verano. Si es bajo un árbol o un arbusto, muchísimo mejor. Y en una zona completamente ventilada. Recomendamos mucho el tema del almacenamiento temporal, que puede ser un tupper muy grande o muy chico si es que ustedes no generan muchos residuos orgánicos. Este recipiente debe localizarse en un lugar cómodo de tu cocina, en donde puedas tenerlo cerca al momento de estar cocinando, poder guardarlo, y que tenga tapa, para poder evitar el problema con las motitas de fruta. El tamaño va a depender de la cantidad de residuos que ustedes generen, y también se recomienda no acopiar residuos en la cocina por más de 2 días, porque pues empiezan a degradar muy rápido. Si es así, pueden echarle un poco de aserrín, pero lo que nosotros recomendamos es que mientras ustedes van llenando ese tupper, lo vayan colocando en el refrigerador para que así se demore su descomposición. Siguiente, por favor. Para compostar. Luego que nosotros ya hemos acumulado todos nuestros biorresiduos, empezamos luego el tema del triturado, el vertido, la activación, y el control del proceso y el tamizado. Siguiente, por favor. Para acumular, justo como también había comentado Romy un poco, que dio el intro del compost, tenemos diferentes residuos que generamos tanto en cocina como en jardín. Los verdes y húmedos van a ser los que van a proporcionar nitrógeno a nuestra mezcla. Entonces aquí es donde nosotros podemos agregar el tema de restos de fruta, hortalizas, ya sea crudas o cocidas, pero que no tengan aderezos ni grasas. El ripio de café, los saquitos de té abiertos y cortados y demás infusiones. Y en cuanto a los marrones y secos, que son los que proporcionan carbono, nosotros podemos agregar las cáscaras de frutos secos, cáscaras de huevo, los rollos y servilletas de papel de cocina, filtros de papel, filtros de café, fósforos usados, cajas de cartón sucias, bolsas de papel de madera, bolsas de papel, paquetes de huevos o madera. En cuanto a jardín, tenemos en verdes, césped recién cortado, restos de plantas y flores, estiércol y guano de caballo, cabra, oveja, cerdo, conejos. Lo único que se permite es animales de granja no confinados, entonces en este caso ustedes no pueden colocar justo las heces de animales domésticos. En cuanto a marrones y secos, pueden colocar las hojas secas de árboles, las ramitas de arbustos o árboles, restos de madera sin tratamiento químico, viruta, aserrín y cortezas de árboles, ¿no? La idea y la proporción de estas es que sea mitad-mitad. Si es que lo notas muy seco, porque también depende de lo que uno consuma, se recomienda de que vayas aumentando de lo que falta. Si es que, por ejemplo, en este caso si es seco, agrégale un poco más de verdes y húmedos. Si está demasiado húmedo, agrégale más elemento seco. Entre los elementos secos que recomendamos, justo nosotros nos encanta trabajar con aserrín. Entonces, si es que pueden conseguir aserrín, que puede ser en cualquier maderera, lo recomendamos en verdad, total, al 100%. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que no puedes colocar en tu compostera si es que es la manera tradicional? De la cocina, los alimentos de origen animal, lo único de origen animal que pueden colocar es la cáscara de huevo. Todo el resto, como el tema de los lácteos, carnes, huesos, conservas, no. Tampoco puedes colocar alimentos procesados, por ejemplo, o comidas elaboradas, incluyendo el pan. El pan puede ser, siempre y cuando no sea más del 5% de todos tus residuos orgánicos acumulados. Tampoco pueden ser restos sanitarios, como pañuelos o papel higiénico, ya que pueden contener microorganismos patógenos, vectores de enfermedades. Y tampoco, dentro de lo que es jardín, como les había comentado, no pueden agregar heces de animales domésticos, tampoco plantas semilladas y tampoco maderas tratadas. Siguiente, por favor. Es muy importante que cortes tus residuos. Si es que, por ejemplo, ya has terminado de cocinar y sigues picando las cosas, aprovecha para poder cortar en ese momento todos los residuos orgánicos que habías colocado en tu tupper antes de colocarlo en tu compostera, ¿no? Esto sirve principalmente para aumentar la superficie de ataque de todos los microorganismos que van a comenzar a degradar
nuestro residuo. Entonces, con ello es que disminuimos el tiempo del proceso, antes de vertirlo en la compostera. Es recomendable también triturar las ramas y trozar o chipear los restos de plantas recolectadas en el jardín. Siguiente, por favor. Ahora vamos a verter todos los residuos cortados. Mientras más chiquitos, más rápido se va a degradar y más homogénea es tu mezcla. Justo lo vamos a verter haciendo capas. Yo cuando lo vi por primera vez siempre recomendaban la lasaña, que es justo como que elementos húmedos y verdes y encima marrones y secos. Lo que les recomiendo y lo que me ha servido hasta ahora mucho es justo, claro, tener en la base de la compostera elementos secos, como por ejemplo hojas, bolsas de papel, periódico, hojas secas. Eso lo tienes como base y encima vas colocando tus residuos, pero ya mezclados con un elemento seco. En este caso, por ejemplo, si es que hablamos de aserrín, todos esos residuos verdes ya mezclados con aserrín y lo colocamos en nuestra compostera y encima va también otra capa de aserrín. Para nuestro siguiente llenado del siguiente tupper de residuos orgánicos que tengamos, igual, lo mezclas bien primero con aserrín, lo viertes y encima le pones esta capa de aserrín. ¿Por qué es importante colocar la capa de aserrín? Porque eso evita de que las mosquitas de frutos se posen y evita generar malos olores. Siguiente, por favor. Para activar la mezcla. Justo cuando ya alcanza la altura de la compostera que nosotros tenemos que activarla al mezclar todo. Entonces, si es que nosotros podemos voltearlo, por ejemplo, en un plástico en nuestro jardín, o por ejemplo, moverlo a otro balde, si es que estamos utilizando baldes, es mejor, porque así podemos ver que usualmente la base es la que está mucho más húmeda. Entonces, le agregamos más material seco, justo lo movemos muy bien para poder agregar oxígeno, y toda esta mezcla lo volvemos a colocar en nuestra compostera. Entonces, ahí justo estamos proporcionando aireación y estamos también evaluando el control de humedad, que no esté muy seco y tampoco que esté muy húmedo. Luego también nosotros, una vez que hayamos mezclado y humedecido los materiales, recién esta pila ya va a estar activa y todo el proceso de compostaje empieza a darse, ¿no? Justo ya dejas simplemente ahí tu balde que esté lleno, lo empiezas a ver por ejemplo, cada 3 días, 4 días, dependiendo de tú cómo es que veas el proceso, y lo vas aireando, ¿no? Lo vas aireando y simplemente vas a ver que en un mes y medio, ya gran parte va a estar degradada. Al momento de cosecharlo, a los 3 meses, justo esto a los 3 meses, se ha reducido bastante el momento que nosotros hemos hecho la compostera. En verdad, justo es como les decía, ¿no? 1 mes y medio, máximo 2, en que ya lo vemos justo como la imagen que ustedes ven, bastante homogéneo. Y ustedes van a saber que el compost va a estar listo, en este caso, estable y maduro, cuando noten de que se encuentra en una temperatura ambiente, porque el momento en que ustedes van a realizar el volteo cada ciertos días, cada 4 días, van a notar incluso que sale humo de toda su mezcla, porque entra a una temperatura tan alta que empieza a degradarse. Una vez que ustedes ya empiezan a meter la pala y notan de que la temperatura es de ambiente, es porque ya está lista. Ahí tampoco pueden identificar los residuos que han vertido al comienzo, ¿no? Tanto, por ejemplo, el color es oscuro o negro y es similar al café. E incluso lo pueden identificar porque tiene un olor muy parecido al de la tierra. Siguiente, por favor. Aquí es cuando comenzamos a tamizar, porque como les había dicho, ustedes van a encontrar muchos residuos que se degradan rápido a comparación de otros que toman mucho más tiempo. Entonces, con el tamizado, que pueden mandar, yo le he mandado a hacer, por ejemplo, era una maderera, que por favor justo había comprado yo en la ferretería las mallas, y les pedí por favor un marco de madera, y justo colocaron la malla rápidamente en un día, y me cobraron alrededor de 10 soles a 15 soles. Entonces tú ya con eso puedes colocar toda la mezcla que tenías, la viertes, la vas vertiendo de poco a poco, y vas tamizando, y vas viendo qué es lo que queda y lo que no queda. Lo que pasa lo que pasa de tu tamiz ya va a la etapa de maduración, y lo que queda lo devuelves a tu compostera para que termine de degradarse.
Si es que tienen alguna duda de este proceso, que en verdad es maravilloso, porque lo bueno es que uno empieza a apreciar lo que consume. Ya cuando empiezas a compostar, en verdad, no te da ganas de botar absolutamente nada, y incluso como que intentas de fomentarlo a tus amigos, porque es muy fácil y es casi como magia ver todo lo que ibas a botar se reduce realmente. Todo lo que, una vez que llenen todo su tupper o todo su balde, van a darse cuenta de que lo que queda es un 30% de lo que ustedes están colocando. Entonces, imagínense cuánto espacio en rellenos sanitarios podríamos ahorrarnos con eso, si es que todo el mundo empezara a compostar, o si es que Perú tuviera más plantas de compostaje, ¿no? Espero de que puedan empezarlo. Si han tenido cualquier curiosidad, pregunta, o si ya han empezado y han tenido algún problema, en verdad, con gusto les vamos a responder, porque queremos fomentar esto al máximo. Esas son nuestras redes sociales en donde nos pueden contactar. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Es muy interesante el tema del compost y cómo se reduce lo que mencionabas, ¿no? Que tienes un montón de basura, o que deberíamos llamarlo residuo, y llega a disminuir tanto. En verdad, muchísimas gracias también por toda tu energía y buena vibra. Y bueno, ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas, por lo cual agradecería si tanto Miguel y Romy pudieran encender sus cámaras. Bueno, por ahí primero la pregunta va para Romy, dirigida a Romy, que es que nos preguntaban qué hacer, en qué podríamos utilizar en vez de usar las bolsas negras de basura, que es lo que se estaba mencionando, ¿no? ¿Qué alternativas podríamos usar en vez de las bolsas de plástico? Que, bueno, o sea, claro, vamos al supermercado y nos dan bolsas de plástico y las reutilizamos para ponerlo en el tacho del baño o de cualquier parte de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué otro medio podríamos utilizar en vez de esas bolsas? Bueno, esa pregunta nos hacen siempre, la verdad, y para contestarla, primero tienen que aplicar las 5 R's antes de poder cambiar a la basura, o sea, la bolsa de basura tradicional, ¿no? Nosotros les recomendamos siempre utilizar cosas que ya tengan. Por ejemplo, para los baños, puedes utilizar bolsas que te queden de los envases, o las mismas bolsas de snacks, a veces que no metes a tu coladrillo, puedes utilizarlas para esas cosas. Entonces, así le estás dando un segundo uso antes de desecharlo, por así decirlo. Entonces ya no estás utilizando otras bolsas nuevas. Yo uso normalmente a veces bolsas de papel periódico, porque ya no genero residuos orgánicos. Entonces, todos mis residuos son prácticamente inorgánicos, y ahí es donde tengo la bolsa de papel periódico que hago yo misma con tutoriales de YouTube, de acuerdo al tamaño que requiera mi basurero, y es así como yo lo boto, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Ahí también habían primero unas para Miguel respecto a los ecoladrillos, y quedó la duda si es que el papel va o no va dentro de los ecoladrillos, y también si es que la forma de la botella importa, ¿no? Porque tienes botellas de, no sé, de la gaseosa personal, otras de 3 litros, etcétera, ¿no? ¿Cuál es lo más recomendable? Adelante, Miguel. Claro. Sí, gracias, Flavia. En primer lugar, sí, los papeles, o sea, no van en el coladrillo, porque de hecho ya hay una manera más fácil de reciclarlos. Entonces, la primera alternativa siempre va a ser reusarlos, ¿no? Puedes usarlo como blog, como borrador, de repente para apuntar algo, no lo sé, incluso como bolsa de basura, como decía Romy, ¿no? Y después de que ya se usa 1000 veces, ¿no? Y ya no hay otra opción, se puede mandar a reciclar, si es que está en condiciones, ¿no? Y si no, ya se puede eh, desechar. Pero sí hay papeles, como mencionaba antes, por ejemplo, los vouchers de bancos, no son 100% papel. De hecho tienen cierto nivel de plástico. Me parece que incluso la tinta hace que sea un poco tóxico. Entonces esto acá no se puede reciclar, y sí podría ir a un ecoladrillo. Ahora también hay otros envases, como este acá, que es de una pastilla, que puede parecer papel, pero en realidad tiene cierto plástico, o sea, es plastificado. Entonces, estos papeles que son plastificados, inclusive también las pastas de las revistas y así, esos tampoco se pueden reciclar. Entonces, después de reusarlos, se pueden meter al ecoladrillo. ¿Sí? Ah, y con la forma del ecoladrillo, de hecho es una buena observación. Yo no diría que quizás, si es que va a ser un mal ecoladrillo, uno de repente muy grande, pero lo usual es tener ecoladrillos medianos, ¿no? Uno, porque son más fáciles de llenar, ¿no? Y dos, porque normalmente quizás las botellas más grandes se pueden usar para otra cosa, ¿no? Reusar o cortarlas para de repente tener maceteros y demás.
Y bueno, porque en general en construcción son más sencillos también de usar estos de acá. Pero también podrías hacerlo, ¿no? Yo tenía un ecoladrillo grande y de hecho en Naxos hemos tenido que gente que ha donado botellas de 2,5 litros de agua, por ejemplo, ¿no? Llenos, sí. Que son ya de familias, por ejemplo, que van juntando. Claro, buenísimo. Entonces dependería bastante de lo que quieras hacer con el ecoladrillo. No sé si Carmen y Romy coinciden con la misma opinión. Bueno, yo quiero añadir de que con el papel pueden también hacer su propio papel reciclado. Ah, sí, Ya, es claro, algo claro. que pueden hacer muy fácil en casa, la verdad, así que se los Hay un recomiendo. montón de tutoriales en internet, así que Hay sí, 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 muchos tutoriales en internet. sí. Ya, buenísimo. También en el chat nos están preguntando de parte de Nayeli si es que en cuánto tiempo nuestro compost estaría listo y consejos para evitar los olores desagradables. Adelante, Carmen. Ah, ya, justo les había comentado en la vamos a hacer justo un video de la compostera que nosotros tenemos, que en verdad en verano se demora 1 mes y medio más o menos, y en invierno, ahora que estamos cosechando, va a ser alrededor de 2 meses. Entonces también depende justo mucho de lo que tú consumas, porque hay muchos residuos, como te había comentado, que demoran mucho más, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, las cáscaras de palta, las pepas de palta, muchas pepas te vas a dar cuenta que se van a demorar mucho, justo las corontas, eh, las envolturas del tamal, o sea, todo eso te vas a dar cuenta de que justo mientras vas tamizando, esto va a demorar mucho más, ¿no? Pero al momento de que gran parte de tu compost va a estar listo, va a ser justo en ese periodo. Y para que evites justo el tema de los mosquitas de fruta o los malos olores, comienza primero con 50% de verde y 50% de marrones. Entonces, si es que tú estás generando, si es que tienes cierto volumen de residuos orgánicos, trata de tener también el mismo volumen de acerrín al comienzo. Te recomiendo acerrín porque hemos trabajado con viruta, con cáscara de arroz, y en verdad lo que más nos ha funcionado ha sido el acerrín porque lo hace bastante homogéneo. Y comienza primero con 50-50 y mientras vas viendo cómo es que se van degradando tus residuos. Si es que se demoran mucho y están muy secos, vas reduciendo la cantidad de acerrín. Pero es mejor que esté más, o sea, que esté seco a que esté muy húmedo y se genere muchos olores. Buenísimo. Entonces, mejor seco que malos olores. Bueno, vamos con la misma línea del compost y de ahí vamos con la pregunta de Laura. También nos refieren a qué se refiere con la entrega de plantas en Compost y de qué tipo son. Ya. A ver, primero las plantas, ¿no? Nosotros, para justo tratar de fomentar este ciclo de consumo y de degradación de nuestros residuos, entregamos plantas aromáticas ahora. Nos dimos cuenta de que en verdad dentro del compostaje ustedes van a ver que una de las cosas más bonitas también es que van a germinar diferentes semillas. Entonces ustedes van a ver que pueden tener ahí su tomate, de la nada sale ají, entonces mientras lo van trasplantando lo van a ir consumiendo y con el mismo compost que ustedes van a ir generando, van abonando y dando alimento a esas plantas. Porque nuestras plantas necesitan justo comida también, son seres vivos. Entonces este compost que tiene un montón de nutrientes, sirve para alimentar nuestras plantas. Entonces, justo muchas personas nos decían, no sé dónde colocar mi compost, entonces ya con el tema de las plantas, como que también genera este vínculo de, yo estoy produciendo esto y el residuo de esto también lo estoy compostando y es una cadena sin fin. Entonces, justo por eso es que nosotros regalamos aromáticas dependiendo de la estación que nos diga el video con el que trabajamos, ¿no? Puede ser como que menta, manzanilla, hierba luisa, hierbabuena. Entonces, cada fin de mes, nuestros clientes les indicamos a los clientes cuáles son las opciones y nuestros clientes me dicen, ya, quiero menta este mes, o el siguiente mes quiero muña. Entonces también nos van enviando fotos de cómo es que sus plantas crecen y nosotros encantados, ¿no?, de poder fomentar el tema de biohuerto y compostaje en casa. Qué lindo. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, acá tengo una pregunta que pues, lo voy a responder Miguel y Romy, creo, que es si quisiera saber si las bolsas de supermercado compostables o slash biodegradables realmente son compostables o biodegradables, si las han probado y si no, si las que las podrían utilizar en el ecoladrillo. Sí, las hemos probado. Hemos probado literalmente creo todas las marcas, ¿ya? O sea, todas las marcas de supermercados las hemos probado y no todas se compostan en un compost normal. No sé, existe la forma de compostarla supuestamente en una planta de compostaje de bolsas específicas, pero
para la gente normal que tiene su bolsa de supermercado, tiene su propia compostera, bueno, esas bolsas no se compostan así nomás. Yo siempre prefiero algo que no sea de un solo uso realmente, eh, antes de comprar algo en el supermercado, así como que por el apuro. Em, y bueno, hay muchas bolsas que se dicen biodegradables, pero realmente son oxo biodegradables, que es un aditivo que le ponen a las bolsas para que se degraden mucho más rápido. Entonces ya no se van a demorar, no sé, 1000 años, sino se van a demorar 10 en biodegradarse, pero igual se convierten en microplásticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de bolsas, diferenciar qué es una oxo biodegradable y otra biodegradable compostable, pero siempre hay que elegir la forma más reutilizable, que es, ¿no? Llevar tu propia bolsa, ¿no? Al supermercado, tu carrito, tu canasta, tu mochila, etc. Sí, yo coincido con la opinión. O sea, en realidad, sí, pues hay algunas o sea, la realidad de Lima y en realidad del Perú es que si tu basura termina yendo a un botadero, no es un sitio específico como para poder generar los procesos químicos para que esa bolsa termine deshaciéndose, ¿no? O descomponiéndose. Entonces, lamentablemente, si es que no se puede optar por otra alternativa, como dice Romy, ¿no? Quizás reusarla, ¿no? Lo máximo posible, hasta que ya no sea posible. Podrías meterla en el coladrillo, no hay problema, pero en general, bueno, sí, pues esa es la respuesta, ¿no? Sí termina siendo siempre, ¿no? Un poco más positivo que una bolsa plástica normal, eso sí, no hay duda de eso, pero lamentablemente no es como la opción más óptima que tenemos a la mano. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Y yendo en esa línea, yo tengo una duda, y es que así como también hay bolsas de biodegradables, etcétera, hay ahora los deliveries están sacando, no sé, de postres, tienen también sus empaques compostables o biodegradables, a veces también lo he visto hasta en salchipapa con todas las cremas, y ahí como que yo tengo una duda, ¿no? Porque dicen que para tanto reciclar, compostar, tienes que estar limpio, etcétera. ¿Eso se puede compostar? No sé, si te me una salchipapa con todas sus cremas, y el material supuestamente es compostable, ¿sí se puede también o no? No sé si Carmen, Ron. Bueno, no sé, Carmen me va a corregir si me equivoco, ¿ya? Pero sí, tienen que estar limpios. Y no todos, también los envases compostables se pueden compostar. Hay algunos que sí se pueden de manera natural en tu propia compostera, pero hay otros que no. O sea, va a depender mucho de la marca, de dónde se ha hecho, con qué productos, qué químicos tiene ese envase. O sea, es muy fácil hoy en día decir que cada producto es biodegradable, compostable, pero realmente se composta, realmente se biodegrada, hasta que no lo pongas a prueba tú misma en tu propio compost, entonces uno no sabe si realmente se composta o no. Pues por eso siempre nosotros hacemos unos experimentos así como para desmentir estas verdades que dan los mismos empaques, ¿no? O sea, no es de repente de la propia empresa, porque hay unas empresas chiquitas que no saben diferenciarlo y compran por el nombre, ¿no? Pero intentan hacer su mayor esfuerzo. Pero, por ejemplo, en ese caso yo prefiero 1000 veces comprar una salchipapa en un envase de plástico, que sé que puedo reutilizar y puedo reciclar, que en vez de una compostable, por ejemplo. Sí, en el mismo sentido, también una comparación que siempre se hace o que siempre se busca hacer y que es bien interesante es, por ejemplo, el tema de las bolsas de tela, ¿no? Qué es más útil, por ejemplo, ¿no? ¿La bolsa de tela, la bolsa de papel o la bolsa de plástico? ¿No? Muchas personas de repente van a comprar a un lugar y se olvidan su bolsa de tela y para no de repente comprar o sacar bolsas de plástico, compran una bolsa de tela más, ¿no? Y se la llevan a su casa y la usan ese día. Entonces, pongo la pregunta, ¿no? ¿Qué sería mejor, una bolsa de tela o una bolsa de plástico, ¿no? O de repente una bolsa de papel. Sí, justo un poquito siguiendo con la línea de lo que estaban diciendo, el tema de los deliveries, por ejemplo, ahora, es que claro, Claro. tendrás muchos plásticos que te los venden como degradables, compostables, incluso grande puede ser compostable, pero como el tema de cucharas, vasos, envases, a nosotros nos ha llegado un montón de eso y justo le pedíamos a los clientes que nos envíen para poder justo
poder hacer el track de cuánto realmente se demora y si es que realmente se empieza a compostar. Es justo lo que decía Romy, es verdad, de que hay muchos de que sí, que están como compostables, justo muchos son en inglés, y claro, esto es lo que tú encuentras de compostable, es porque en ciertas plantas, a ciertas temperaturas, a cierta humedad, a cierta presión, a cierto todo, se puede degradar. Pero eso no existe acá en Perú, eso está en Estados Unidos, acá eso no se va a poder degradar. Y también justo también dentro de los recipientes, lo que más se degrada y rápido es justo esos envases de caña de azúcar. Eso justo siempre en los baldes le entregan triturado y sirve como material seco, material marrón que proporciona carbono y se degrada muy rápido. En cambio, justo el tema de plásticos, si ustedes se encuentran que esos plásticos transparentes que son compostables, evítenlos, porque hasta ahora no he visto ninguno de los que nos han entregado que se degrade. Y justo como decía Romy, hay algunos emprendimientos que no saben, pero también justo hay muchos emprendimientos que nos han contactado y nos han dicho como que, puedes probar o sea, si es que realmente se degrada o no, o qué nos recomiendas, ¿no? Porque el tema de los guisos, como que tenemos ese problema, entonces, ahí encantados, nosotros también hacemos la prueba y justo les decimos, no, mejor esa opción a esta, o cuando ya sabemos cómo es un plástico, un bioplástico, les decimos como, cuál es la mejor opción, ¿no? Ya, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para escribirla en el chat. No sé si alguien se anime a preguntar nomás con confianza. Y bueno, si no, para ya ir cerrando este espacio de preguntas, sería bonito si cada uno en un minuto podría como que dar un pequeño mensaje o invitar, ¿no? ¿Qué es lo que significa con ustedes, con sus acciones? O sea, ¿cómo lo conectan, no? Ya más allá del medio ambiente, así, ¿qué es lo que significa como que para ustedes como persona, no? No sé quién quisiera comenzar. Si quieren comienza. Ya, Carmen. Justo, uno, no tienes que ser 100% perfecto, eco-friendly en todo. O sea, comienza con algo que quizás se te sea más fácil, se te sea más asequible. Entonces, si por ejemplo tú quieres empezar a utilizar bolsas de tela, genial, empieza un mes usando bolsas de tela. El siguiente mes te pones un objetivo de, ya, este mes voy a empezar a reciclar y voy a ver dónde va a ser mi punto de copia más cercano. El siguiente mes, o sea, entonces así mientras vas teniendo prácticas más sustentables en tu día a día y que en verdad de manera indirecta vas a ir justo como que llevándolo a tu entorno. Tus familiares también van a dejar de botar todo lo que haces porque al comienzo cuando yo también hacía llenaba mi tupper de orgánicos, mi mamá lo botaba porque pensaba que era basura, mi coladrillo también, o mis reciclables también. Entonces es paciencia hablar con las personas con las que vives para que justo eviten este tema de botar lo que ellos piensan que es basura y dejar de verlo como basura. Y que el impacto de cada uno es algo importante. O sea, que no sientas que alguien te minimice porque estás haciendo mucho, porque estás haciendo poco, o porque, tú estás compostando, pero estás comprando, no sé, en H&M, o estás... No, que nadie te valide de esa manera, ¿no? Entonces, haz lo que empiezas a sentirte bien, ver como que aprendiendo de poco a poco, esto es un proceso y tienes que amar el proceso y no es solamente llegar a un objetivo de ser zero waste, ¿no? Claro, ese es el objetivo a largo plazo, pero de poco a poco justo es lo más divertido, ¿no? Gracias, Carmen. Miguel. Sí, yo coincido bastante con Carmen, porque de hecho es algo que se va viendo, ¿no? O sea, el tema de ser eco-friendly, perfectamente como dice Carmen, es un camino, en realidad, ¿no? Y este camino no puede, o sea, nosotros como parte de una sociedad no podemos ser ajenos de los demás. Entonces siempre van a haber personas que de repente piensan diferente a nosotros y nos pueden frenar un poco, ¿no? Yo comentaba el caso de el ecoladrillo de mi mamá, ¿no? Que lo botaba y creo que a todos nos ha pasado. Y después fui aprendiendo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo también comencé a hacer compost, sabía que mi mamá iba a estar, o sea, totalmente en contra, ¿no? Porque yo vivo en un departamento, y a pesar de que yo sabía que en el departamento, o sea, que el compost, perdón, no huele, porque había hecho un taller y todo, sabía que iba a estar en contra. Entonces, lo único que hice fue esconder una maceta en mi sala, al costado de mi sala, y comencé a llenar mi compost sin que ella se diese cuenta. Y después de como un mes y medio que ya lo tenía ahí y que o sea, no había ni una sola mosca en el ambiente, le dije, no, mamá, mira, te presento nuestro compost. Y le mostré.
Y se quedó, ¿qué? ¿Cómo puedes meter basura? Sí, pero huele y olía a tierra, porque a eso termina oliendo, como a tierra, y es muy rico en realidad. Entonces, y por un tiempo, ¿no? Y comenzamos a juntar entre los dos, con mi hermano, los residuos de la cocina, de las frutas que comíamos y lo íbamos tirando ahí, y al final terminamos teniendo tierra, ¿no? Y con eso pudimos ponerlas en las plantas bueno, en las macetas que tengo, ¿no? Entonces, sí se genera o sea, puedes afectar tu ambiente en tu propio camino, y eso es lo súper chévere, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es abrirnos a los demás, no ser de repente, pensar que quizás como la gente nos puede atarantar un poco, cerrarnos un poco con la idea, no, sino al contrario, compartir y seguir haciendo que todo crezca, ¿no? Sí, bueno, eso básicamente, eso. Bueno, y yo para terminar, creo que coincido totalmente con ambos. El camino a la sostenibilidad eh, es largo, es infinito. Cuando llegues a hacer algo, vas a decir, ah, puedo hacer algo mejor con eso. Entonces, o sea, es un mundo muy grande y tú, de acuerdo a tus necesidades, a donde vivas, con quién vivas, la plata que tengas, o sea, todo va a influir a que tú hagas o no hagas ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Chincha ahorita y acá no se reciclan muchas cosas, como en Lima, por ejemplo, pero con los vecinos en el condominio hemos hecho un huerto abajo y ahora los niños se acercan al huerto y siembran sus ajíes, sus pimientos, se comen el aguaimanto de la planta. Entonces ya hay esta sensación de comunidad con las personas y, y la verdad no me molesta no reciclar tanto como antes lo hacía, porque tengo otras cosas que sí hago más y que hago bastante. Entonces, va a depender de cada persona eh, hasta dónde quiere llegar, hasta dónde lo puede hacer. Y la idea creo que principal es que contagiemos nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestras acciones con nuestros amigos, nuestra familia, gente extraña que vemos en la calle. Creo que eso es mucho, para mí, mucho más importante que yo creerme 100% sostenible o 100% verde, porque eso no existe. Entonces, a mí me alegra más saber que otra persona pudo ese día llevar su bolsa reutilizable que comprar una bolsa en el supermercado, ¿no? O que mis amigas ya estén viendo que no se tiene que comprar tanta ropa como antes, o tienen su propio huerto en casa y les encanta tener su albahaca fresca, ¿no? En casa para hacer sus tallarines verdes, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que sepamos que cada uno de nosotros contagia a un círculo grande de personas y que hagamos lo que hagamos, nuestras acciones tienen repercusión en esas personas, ¿no? Y que todo comienza con la educación desde temprana edad, o también mayores, mis abuelos me enseñaron cosas, pero yo también les estoy enseñando a ellos ahora a compostar, y mis papás aún no los puedo como que transformar un poquito en verdes, pero han accedido a muchas de mis peticiones en estos largo de tiempo, entonces ya eso es como que un mérito para ellos y no me frustro. Antes me frustraba bastante por eso, pero ahora ya no me frustro tanto y siempre hay que tener un apoyo. Pueden descargarse y escribirnos a todos, literalmente, y van a ver muchas anécdotas buenas y malas al respecto de cómo ser sostenible en casa, ¿no? Desde, por ejemplo, yo quería ahorrar agua en mi inodoro y metí una botella de plástico en el inodoro y la botella se cayó y terminó todo ese día pasándose el agua. Entonces, en vez de ahorrar, gasté más. Entonces, pésimo. Entonces, hay cosas así que uno cree que, ¿no? Tipo, que te frustran, pero al final es una experiencia y de los errores se va aprendiendo, ¿no? Ya, muchísimas gracias a los tres nuevamente por su tiempo, por su participación y por todas estas ganas que se notan, ¿no? Cuando alguien quiere fomentar en la otra persona el cambio. Y bueno, ya para ir cerrando este evento, les pediría por favor que nos ayuden llenando esta encuesta de satisfacción. Pueden ir a través de este código QR y también van a pasar el link del Forms vía chat ahora. Y bueno, en verdad es súper importante que lo llenen y es súper chiquito. Sí, de hecho agradecerles a los tres invitados por esas energías
tan lindas que tienen los tres y por el mensaje que acaban de dar. Y recordarle a los chicos que sí, la encuesta es súper cortita, así que vayan, ingresen, que es al toque. Y Flavia, te recuerdo que la próxima semana todavía tenemos más actividades de la Capacha Fest. ¿Verdad, Ariana? Comenzamos este miércoles a las 11 a.m. con Diseñando Soluciones para una educación de calidad, donde tendremos como invitados al profesor e investigador Carlos Lacerna y también al investigador del CIU, Pablo Lavado. Va a estar genial. Sí, además, el jueves 22 tendremos un espacio llamado Momento de Pausa, el cual es un taller de yoga y mindfulness para poder desconectarnos un ratito de nuestro día a día y poder conectar con nosotros mismos. Buenísimo, no me pierdo el yoga por nada del mundo. Y bueno, chicos, en verdad agradecerles a todos los que están presentes vía Zoom, vía Facebook Live, a quienes ven el video y obviamente a nuestros invitados, a Carmen Lula de Pachacompos, a Miguel Cheng de Axtos y a Rami Tejeda de ¿Por dónde empiezo? Y bueno, a continuación pueden ver nuestras redes sociales, tanto de CERS como de Acción Sostenible, para que nos puedan seguir. Y también no se olviden de inscribirse a la comunidad ecoladrillera de Acción Sostenible. Los esperamos, como dijo Miguel, puede ser gente de la UP como externa, con todo nomás. Y también no olvidarse de seguir a Pachacombos y a Por Dónde Empiezo, que en verdad su contenido de ambas es espectacular. Ya lo sigo desde hace un tiempo ambas y es muy fácil de entender y más si es que no son aún tan expertos o si ya lo son también. No siempre estamos en constante aprendizaje porque el mundo es muy dinámico. Entonces a todos los pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, entre otros. Muchas gracias a todos y nos vemos la otra semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.